en la penumbra de una España rota por la guerra, donde el estruendo de los cañones se mezclaba con el llanto de los huérfanos, existió una realidad silenciada, una historia escrita en los márgenes de los grandes relatos heroicos. Es la historia de las mujeres de compañía, cuyas vidas se entrelazaron con el destino de los soldados en ambos frentes. Un relato en blanco y negro, como las fotografías de la época, lleno de matices, dolor y supervivencia. La Guerra Civil Española no solo fue un conflicto de armas e ideologías, fue también una catástrofe humana que desgarró el tejido social. En medio de este caos, con la muerte como compañera diaria y la soledad como una herida abierta, los soldados buscaban un respiro, un instante de humanidad que los alejara del horror de las trincheras. Y en esa búsqueda, muchas veces encontraron el consuelo en los brazos de estas mujeres. Mujeres que, empujadas por la miseria, el hambre y la desesperación de un país en ruinas, encontraron en sus cuerpos la única moneda de cambio para sobrevivir y alimentar a sus familias. No podemos hablar de un único bando o una única visión. La realidad de la prostitución durante la guerra fue tan compleja y contradictoria como el propio conflicto. En la zona republicana, especialmente entre los círculos anarquistas y libertarios, surgieron voces que clamaban por la abolición. Organizaciones como la Confederación Nacional del Trabajo y, de forma muy destacada, Mujeres Libres, veían la prostitución como una forma de esclavitud y explotación. Lucharon por su erradicación, no a través de la simple prohibición, sino mediante la creación de liberatorios, centros de recuperación que ofrecían a estas mujeres no solo ayuda médica y material, sino también formación y una oportunidad real para abandonar esa vida. Creían en la dignificación y la reeducación como camino hacia la libertad. Sin embargo, esta visión idealista chocaba con la cruda realidad del frente y la mentalidad de la época. La Segunda República, antes del estallido de la guerra, ya había intentado abordar el tema con un enfoque mixto, debatiéndose entre el abolicionismo y el reglamentarismo, una postura que buscaba controlar sanitariamente la práctica en lugar de prohibirla. Este debate se intensificó con la guerra, dividiendo a la sociedad y dejando a las mujeres en una situación de enorme vulnerabilidad. En el otro lado del frente, en el bando nacional, la perspectiva era radicalmente diferente. Para los militares y políticos sublevados, la figura de la prostituta se convirtió en una poderosa arma de propaganda. Utilizaron esta imagen para atacar y desacreditar a las milicianas republicanas. Esas mujeres valientes que habían decidido empuñar un arma y luchar por sus ideales. De manera sistemática e injusta, la propaganda franquista las acusaba de ser mujeres de moral relajada, equiparándolas con prostitutas para minar su legitimidad y su papel revolucionario. Las llamaban las pelonas o las zorras rojas, en un intento de deshumanizarlas y reducir su compromiso político a una simple cuestión de inmoralidad. Era una forma de violencia simbólica que se sumaba a la violencia física del campo de batalla. Mientras tanto, en la retaguardia nacional y en los territorios que iban conquistando, el pragmatismo se imponía sobre la moral oficial que defendían públicamente. Aunque la Iglesia Católica se oponía frontalmente, el régimen del bando nacional toleró y reguló la prostitución. ¿Por qué? Principalmente por control. Controlar la moral de la tropa, mantenerla satisfecha y, sobre todo, controlar la salud. El miedo a la propagación de enfermedades venéreas era una preocupación constante para el mando militar. Se establecieron burdeles reglamentados, a menudo cerca de los cuarteles, donde las mujeres eran sometidas a controles sanitarios obligatorios. Era una forma de canalizar los deseos de los hombres y prevenir que las enfermedades diezmaran sus ejércitos, una especie de mal necesario desde su punto de vista. Pero, ¿quiénes eran estas mujeres? No eran una masa anónima. Eran viudas de guerra que habían perdido a sus maridos en el frente y se encontraban solas, con hijos que alimentar. Eran jóvenes campesinas que huían de la miseria de sus pueblos, destruidos por los bombardeos. Eran mujeres que, en el caos y el colapso económico, no encontraron otra salida.
La guerra había desmantelado las estructuras familiares y económicas, y en esa lucha por la supervivencia, muchas se vieron abocadas a vender lo único que les quedaba. Los testimonios y los registros de la época, aunque fragmentados, nos hablan de una economía de la subsistencia. Pasar un rato con una de estas mujeres durante un permiso o un descanso tras una batalla podía costar unas pocas pesetas, quizás el equivalente a una ración de comida o un paquete de tabaco. Los precios variaban enormemente dependiendo del lugar, del momento y de la situación. Para muchos soldados, ese breve encuentro era una forma de escapar del estrés postraumático, de la constante tensión de saber que podían morir al día siguiente. Era un intento desesperado de sentir algo parecido a la normalidad, a la vida que habían dejado atrás. Tras el fin de la guerra, con la victoria del bando nacional, esta contradicción se hizo aún más evidente. El nuevo régimen, que imponía una moral católica estricta y relegaba a la mujer al papel de madre y esposa sumisa, continuó regulando la prostitución. El decreto de 1941 legalizó y organizó un sistema de control sanitario estricto, ignorando por completo las causas económicas y sociales que llevaban a las mujeres a esa situación. Se las culpabilizaba a ellas, mientras se satisfacían las necesidades de los hombres. Se consolidó una doble moral que perduraría durante décadas, una condena pública y una tolerancia privada y regulada. La historia de estas mujeres es una historia incómoda que a menudo se ha preferido olvidar. No encaja en los relatos de heroísmo y sacrificio, pero su existencia nos revela las capas más profundas y dolorosas de la guerra. Nos habla de la miseria extrema, de la violencia estructural contra las mujeres y de la increíble capacidad de resistencia del ser humano ante las circunstancias más adversas. Ellas también fueron víctimas del conflicto, atrapadas entre la necesidad de sobrevivir y el estigma de una sociedad que las juzgaba sin piedad. Recordarlas hoy, en el silencio de este relato en blanco y negro, es un acto de justicia. Es devolverles la voz que la historia les arrebató y reconocer que sus vidas, aunque transcurrieran en las sombras, también forman parte del complejo y trágico tapiz de la Guerra Civil Española. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si esta historia te ha conmovido y quieres seguir descubriendo los relatos olvidados que se esconden en los pliegues de la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido como este. Hasta la próxima.